Lecturas del lunes de la 22 semana del tiempo ordinario. Lunes 31 de agosto del 2015. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, nos aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se le da la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 95. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto la llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor, que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro le devolvió al que lo ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviada Elías, más que a una viuda de Saretá, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron. Fueron del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio del lunes, 31 de agosto del 2015. Con los ojos fijos en Él, en Jesús, como los judíos en la sinagoga de Nazaret, así estamos nosotros hoy. Es sábado y Jesús, judío devoto, acude a leer y a comentar la palabra en comunidad. Así comienza en su propio pueblo su misión evangelizadora. Aquí el hijo del carpintero tiene la osadía de aplicarse a sí mismo el pasaje de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido,
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Es el programa marco que aparece al inicio de su ministerio, emulo de la ley fundamental, que son bienaventuranzas. Jesús se autodescribe como el enviado, el ungido por el Espíritu del Señor. Es su definición, su ser cabal. Por eso luego hará obras como Mesías, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Maestro. Los destinatarios de su programa son los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Sobre ellos quiere actuar anunciando la buena noticia, anunciando libertad, dando luz a los ojos, anunciando la gracia de Dios para los hombres. Ahora cabe preguntarse, ¿cómo es posible que pregonando cosas tan buenas Jesús sea rechazado por sus paisanos? Somos y nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Cristo es la palabra griega de ungido. Somos ungidos, empapados por el Espíritu en el bautismo. Y robamos la exclamación a San León Magno: reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Y el cristiano sale a la palestra del mundo con el mismo programa de Jesús. ¿Cómo? Anunciando y siendo la buena noticia para todos. Ya hemos apuntado que desde el texto de Isaías estamos en la misma línea programática de las bienaventuranzas, de las razones grandes por las que somos llamados dichosos. Si el mundo, si la gente no nos ve como señales vivas de buena noticia, ¿qué pintamos? ¿Cómo podremos presentarnos como predicadores del Evangelio de Jesús? Nuestras palabras y gestos han de brillar desde esos motivos de esperanza que nos marca Jesús. Libertad, gracia, luz, noticia, grata para todos. Lo contrario sería anatemas, fama de gruñones, instalarse en sesudos documentos que no llegan o en liturgias formales y barrocas. Algunos también de los nuestros hablarán de buenísimo o estilo lic, ¿sí? Pues volvamos definitivamente y con corazón abierto al Evangelio de hoy. Y en el centro los pobres, los sufrientes. Es Jesús quien lo clarifica en el Evangelio, no el Vaticano II, que acuñó la expresión Iglesia de los pobres, ni Pablo VI, que clamaba por una iglesia servidora de la humanidad, ni Francisco, que repite: quiero una iglesia que sea hospital de campaña para tantos heridos. Nos preocupamos de los pobres, no porque sean más buenos, sino porque son más necesitados. Esto será la prueba del algodón. El programa de Jesús: hablar de sanar, no de estructuras, de ritos, de estrategias, en las que gastamos tantas energías. Por aquí va el Espíritu de Jesús. Esto es ser espirituales. Hacer otras cosas sería un espiritualismo. Y los ismos no pueden ser muy buenos.